Sección vamos a hablar sobre la anatomía del cerebro. Primero es importante saber qué es el cerebro. Bueno, es el órgano que es el responsable del sentido del pensamiento, de la memoria y del control del cuerpo, que permite a los seres humanos leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, entre otras actividades. El cerebro forma la mayor parte del encéfalo humano. El cerebro permite la percepción sensorial y controla las acciones motoras voluntarias. El cerebelo yace inferior al cerebro, en la parte inferior, la parte posterior de la cabeza. En su mayoría está implicado en la coordinación del movimiento y en el ajuste fino de actividades. El tallo cerebral, como es visto en nuestra imagen del lado izquierdo, o tronco cerebral, está localizado en la base del cerebro y es continuo con el cordón espinal y aloja todas las conexiones nerviosas entre las diferentes partes del sistema nervioso central. Este, como tal, provee inervación a la cabeza y al cuello a través de los pares craneales. También contiene núcleos asociados a funciones corporales importantes como la regulación de la presión. El cerebro consiste de dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo que controla la mitad derecha del cuerpo y el hemisferio derecho que controla la mitad izquierda del cuerpo. Los dos hemisferios están separados por un surco profundo llamado la fisura longitudinal. Bueno, es importante saber dónde está ubicado el cerebro. Este forma la mayor parte del encéfalo y se apoya en el diencéfalo y el tronco del encéfalo. Consta de la corteza cerebral, que es la capa superficial de sustancia gris, y la sustancia blanca subyacente a la corteza cerebral. Esta, como tal, tiene divisiones. Ya habíamos dicho y mencionado los dos hemisferios izquierdo y derecho. Y, por otra parte, se divide en cisuras y circunvoluciones. La superficie de la corteza cerebral está lleno de pliegues que reciben el nombre de circunvoluciones. Las depresiones más profundas entre estos pliegues se denominan cisuras y las menos profundas surco, como podemos ver en nuestras dos imágenes del lado izquierdo. Bueno, y cumplen dos funciones muy importantes, estas circunvoluciones y estos surcos cerebrales. Estos pliegues ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. ¿Esto qué permite? Que se acumulen las neuronas en la corteza y por tanto aumenta la capacidad del cerebro para procesar información. Los giros y surcos también forman divisiones cerebrales, creando límites entre los lóbulos del cerebro y dividiendo el cerebro en dos hemisferios. La cisura más prominente es la hendidura interhemisférica, como podemos ver en nuestra imagen del lado izquierdo. Este divide el cerebro en dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Cada hemisferio se subdivide en 4 lóbulos: frontal, occipital, parietal y temporal. Es una fisura longitudinal que contiene el pliegue, dura madre y arterias cerebrales anteriores. Este divide el cerebro en los dos hemisferios, con el cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios a través de la línea media. Un segundo pliegue horizontal de dura madre separa los hemisferios cerebrales, el cerebelo, y forma el tertorio, tienda del cerebelo. La superficie de cada hemisferio cerebral se introduce en pliegues o circunvoluciones que están separados unos de otros por surcos. Estos surcos son, como podemos ver en nuestras dos imágenes, de la parte inferior, primero, el surco central o de Rolando, surco lateral o de Silvio, surco parietal occipital y por último surco calcarino.
El surco central, tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque en esta circunvolución se encuentra delante de él, contiene las células motoras que inician los movimientos del lado contrario del cuerpo, y por detrás de este surco se encuentra la corteza sensitiva, general, que recibe la información sensitiva desde el lado contrario del cuerpo. El surco parieto-occipital, como lo podemos observar en nuestra imagen del lado derecho, comienza en el borde superior medial del hemisferio unos 5 centímetros por delante del polo occipital. Luego se dirige hacia abajo y en dirección anterior en la superficie medial hasta encontrarse con el surco calcarino. Por último, el surco calcarino se encuentra en la superficie medial del hemisferio. En esta parte hablaremos sobre las funciones importantes que tiene cada hemisferio. El hemisferio derecho es el encargado de ensamblar la capacidad de razonamiento, nuestra imagen azul que tenemos, y la visualización y la creatividad. Por lo tanto, este hemisferio prioriza la integración y síntesis de la información. Por otro lado, el hemisferio izquierdo se identifica con el estilo de pensamiento secuencial y temporal. Opera con el paso a paso, es decir, con la secuencia del estímulo uno después del otro, y está vinculado con el lenguaje, con la habilidad verbal, con el razonamiento lógico y numérico, y con el pensamiento analítico. El lóbulo frontal. Bueno, ocupa la zona anterior del surco central y superior del surco lateral. Está dividida por 3 surcos en 4 circunvoluciones. El primero, el surco precentral, como podemos ver, nuestra imagen del lado inferior de la parte izquierda. Va paralelo al surco central y entre ambos se encuentra la circunvolución precentral. Este lóbulo frontal ocupa 1/3 de la corteza cerebral, un 36.8% del volumen total de los hemisferios. El lóbulo frontal y subregiones. Una de ellas es la corteza prefrontal, que mantiene un patrón particularmente largo de maduración, a diferencia de otras regiones que lo hacen más tempranamente, como son las áreas responsables del procesamiento sensorial motor. Las funciones más complejas del humano, entre ellas las funciones son soportadas principalmente por la corteza prefrontal, que participan en el control, la regulación y la planeación eficiente de la conducta humana. También permite que los sujetos se involucren exitosamente en conductas independientes, productivas y útiles para sí mismos. El lóbulo parietal ocupa la zona posterior del surco central y superior al surco lateral vista en nuestra imagen. El surco se divide por dos surcos en 3 circunvoluciones. Primero, el surco poscentral. Va paralelo al surco central y entre ambos está la circunvolución postcentral. Desde la zona media del surco poscentral discurre posteriormente el surco intraparietal, como es vista en nuestra imagen. Por encima de este surco se encuentra el lobulillo circunvolución parietal superior, y por debajo del surco está el lobulillo circunvolución parietal inferior. El lóbulo parietal, situado debajo del hueso craneal, que le da el nombre, y entre el lóbulo frontal y el occipital, es una de las estructuras cerebrales más importantes, tanto por su tamaño y los procesos en los que participa. De hecho, resulta tan crucial a la hora de realizar con éxito varios procesos mentales, que es prácticamente imposible hablar sobre esta parte del cerebro como si fuese una pieza simple de nuestro sistema nervioso central.
Las funciones de este lóbulo parietal, una de ellas es la memoria, orientación espacial, cálculo, procesamiento somestético, sentido del gusto, control motor, esquema corporal. La región asociativa parieto-temporal izquierda es la que procesa la información simbólica y analítica, el lenguaje y la aritmética, mientras la región asociativa parieto-temporal derecha es la que representa la representación espacial integrada y especialmente visual y auditiva. El control motor, otra de sus funciones muy importantes. El izquierdo representa la representación interna de las partes del cuerpo, que se mueven controlando sus posiciones espaciales, mientras el derecho dirige los movimientos para identificar los objetos en el espacio. El lóbulo temporal, este ocupa la zona inferior al surco lateral y está dividido por dos surcos en 3 circunvoluciones. Los surcos temporales superior y medio dividen el lóbulo en las circunvoluciones temporales superior, media e inferior. Este ocupa la zona inferior. El lóbulo temporal es una parte del cerebro localizada frente al lóbulo occipital, aproximadamente detrás de cada sien. La cisura de Sylvius separa la superficie superior de cada lóbulo temporal de las partes inferiores de los lóbulos frontales y las anteriores de los lóbulos parietales. No existe un límite anatómico definido entre los lóbulos temporales y occipitales. Otra parte, como es vista, podemos observar nuestra imagen del lado izquierdo, es el área de Wernicke. Su papel fundamental radica en la decodificación auditiva de la función lingüística. Se relaciona con la comprensión del lenguaje, función que se complementa con el área de Broca, que procesa la gramática. La afaxia de esta área se le denomina como fuente, que es aquella en la que el paciente no presenta problemas en la articulación de palabras. Sus funciones, como son tareas visuales complejas, como el reconocimiento de caras, corteza primaria de la audición, procesamiento de información de audio y memoria auditiva. Contribuye al equilibrio, lenguaje, memoria declarativa, que es el recuerdo consciente de hechos y eventos. Funciona junto con la neocorteza para establecer y mantener una memoria a largo plazo. Y por último, el lóbulo occipital, que ocupa la pequeña zona que hay detrás del surco parietoccipital. El lóbulo occipital está ubicado en la zona posterior inferior del cerebro, por detrás de los lóbulos temporal y parietal. Hay un lóbulo occipital por cada hemisferio cerebral y tiene la forma de una pirámide de 3 lados. Y es el centro importante para nosotros, es el centro de la visión de la corteza cerebral. Su función es la de procesar las imágenes, las cuales son captadas por la retina del globo ocular y enviadas al mismo a través del nervio óptico. Este contiene la corteza visual primaria y en donde vienen los sueños. Es donde se experimentan las formas, color y movimiento. Es el único que descifra los impulsos eléctricos que manda la retina. Está marcada por la cisura calcarina y el surco parietal occipital, formando así una cuña. Podemos verla en nuestra imagen del lado izquierdo. Este constituye aproximadamente 1/8 de la corteza cerebral. Contiene las áreas visuales primarias y asociación visual muy importante para nosotros. Está también las áreas de Brodmann.
Algunas áreas fueron subdivididas según su funcionamiento. El lóbulo occipital está dividido en 3 áreas, enumeradas con el número 17, 18 y 19. La corteza visual primaria. Bueno, ¿y esta de quién se encarga? Se encarga del procesamiento de información acerca de los objetos estáticos y el movimiento. Transmite información por las rutas llamadas franja dorsal y franja ventral. Y segundo, la corteza visual secundaria, que esta tiene una función también importante, que tiene la capacidad de percibir la forma más allá del contraste. Aparece en las áreas de asociación. Nuestra sustancia gris, como lo habíamos mencionado en el principio de mi exposición, contiene los núcleos basales centrales, o erróneamente llamados por algunos autores ganglios basales. Los ganglios basales es el término que aplica al conjunto de masas de sustancia gris situado dentro de cada hemisferio cerebral, y ellas son el cuerpo estriado, el cuerpo amigdalino y el claustro. El cuerpo estriado se divide en el núcleo lenticular o lentiforme y el núcleo caudado. Los núcleos basales o núcleos de la base desempeñan un papel muy importante en el control de la postura y el movimiento voluntario, a diferencia de muchas otras partes del sistema nervioso vinculadas con el control motor. No poseen ninguna conexión aferente ni eferente con la médula espinal. El cuerpo estriado. Bueno, el cuerpo estriado se ubica por fuera del tálamo y está dividido casi por entero por una banda de fibras nerviosas, la cápsula interna, en el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Núcleo caudado, como es visto en nuestra imagen de la parte derecha, es una gran masa de sustancia gris con forma de C, que está estrechamente relacionada con el ventrículo lateral y se ubica por fuera del tálamo. La superficie lateral del núcleo está relacionada con la cápsula interna, la cual lo separa del núcleo lenticular. Con fines descriptivos puede dividirse en cabeza, cuerpo y cola. Nuestra imagen del lado izquierdo inferior está el núcleo lenticular. El núcleo lenticular se relaciona lateralmente con una delgada lámina de sustancia blanca, la cápsula externa, que separa una delgada lámina de sustancia gris, denominada claustro. El claustro, a su vez, separa la sustancia blanca subcortical de la ínsula, que es una porción más grande y más oscura, el putamen, y una porción interna más clara, el globo pálido. Y por último encontramos el núcleo amigdalino, que se ubica en el lóbulo temporal próximo al uncus y se denomina así porque se asemeja a una almendra. Se ubica en la parte por delante y en la parte por encima de la punta del asta inferior del ventrículo lateral. En sí, esto está fusionado con la punta de la cola del núcleo caudado, el cual ha pasado hacia adelante en el techo de asta inferior del ventrículo lateral.